Ahora que tu esposo está muerto, llora, haz tus maletas y no vuelvas nunca más. Me espetó mi nuera durante la cena, con un tono tan cortante que parecía atravesar el aire como una cuchilla helada. Mi hijo, sentado a su lado, no dijo nada. Solo asintió con una sonrisa que me congeló la sangre en las venas. Esta casa nunca fue realmente tuya, de todos modos, añadió ella, como si estuviera dictando una sentencia inapelable. Sin pronunciar palabra, me levanté de la mesa y al día siguiente fui al banco. Lo que descubrí allí cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y mi futuro. Acompáñame en esta historia hasta el final y déjame un comentario con la ciudad desde la que la lees, para que pueda ver hasta dónde ha viajado mi relato. Quiero saber cómo resuena esta experiencia en ti, porque lo que viví no es solo mi historia, sino una que podría reflejar la de muchos otros. El comedor de nuestra casa en Asheville, Carolina del Norte, estaba envuelto en un silencio opresivo, un contraste doloroso con los recuerdos de risas y conversaciones que alguna vez llenaron este espacio. La mesa de roble macizo, pulida por años de uso, había sido testigo de innumerables cenas familiares. Cumpleaños, navidades, tardes de verano con limonada y las historias de Arthur sobre su día en la obra. Ahora, sin su presencia, la mesa parecía un artefacto de museo, demasiado grande y desoladoramente vacía, a pesar de que éramos 3 los que ocupábamos las sillas alrededor. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la silla de Arthur, vacía como un eco de su ausencia. Esperaba, casi instintivamente, verlo aparecer con su sonrisa serena, sus manos fuertes ajustándose las gafas mientras hacía un comentario ingenioso para aliviar la tensión. Pero no estaba allí. Había pasado exactamente una semana desde que lo enterramos. Mi esposo de 34 años, mi compañero, mi ancla. Una semana desde que me paré junto a su tumba en el cementerio de Riverside, sintiendo que una parte de mí se desmoronaba bajo el peso del duelo. El dolor aún me apretaba el pecho, como una mano invisible que dificultaba cada respiración. «Pásame las papas», dijo Evelyn, mi nuera, con una voz tan afilada que podría haber cortado el cristal de las ventanas. Nunca había sido cálida conmigo. Su trato siempre había sido cortés en el mejor de los casos, pero esa noche había algo nuevo en su tono, algo más frío, más deliberado, como si cada palabra estuviera cuidadosamente ensayada. Tomé el tazón de puré de papas con manos temblorosas, aún afectadas por la fatiga emocional del funeral. Nunca había sido cálida conmigo. Su trato siempre había sido cortés en el mejor de los casos, pero esa noche había algo nuevo en su tono, algo más frío, más deliberado, como si cada palabra estuviera cuidadosamente ensayada. Tomé el tazón de puré de papas con manos temblorosas, aún afectadas por la fatiga emocional del funeral. Apenas me miró durante toda la cena, sus ojos fijos en Evelyn, su esposa desde hacía 16 años. Recordé al niño que solía correr a mis brazos después de una pesadilla, su cabello desordenado y sus ojos llenos de confianza en que yo lo protegería. Ese niño se había desvanecido, reemplazado por un hombre que no podía sostener mi mirada, como si mi presencia fuera un inconveniente que prefería ignorar. El funeral fue hermoso, ¿verdad? Intenté, mi voz suave, buscando llenar el silencio incómodo que pesaba en la habitación. Tu padre habría estado tan conmovido de ver a tanta gente allí, rindiéndole homenaje. Sus antiguos empleados, los vecinos, incluso los chicos del club de ajedrez. Fue un recordatorio de cuánto lo querían. Evelyn dejó su tenedor con una precisión casi teatral, colocándolo junto a su plato con un movimiento que parecía calculado para captar toda mi atención. «Sí, bueno, precisamente de eso queremos hablar contigo, Beatriz», dijo, su voz cargada de una autoridad que no le había otorgado. Algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera, como si presintiera un golpe que aún no podía ver. Miré entre ella y Daniel, buscando desesperadamente alguna señal de la calidez que debería existir entre una familia que acababa de compartir una pérdida tan profunda. «Sí, bueno, precisamente de eso queremos hablar contigo, Beatriz», dijo, su voz cargada de una autoridad que no le había otorgado.
Algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera, como si presintiera un golpe que aún no podía ver. Miré entre ella y Daniel, buscando desesperadamente alguna señal de la calidez que debería existir entre una familia que acababa de compartir una pérdida tan profunda. Era la misma que usaba cuando entregaba ultimátums, como cuando explicó por qué Daniel no podía venir a visitarme los fines de semana porque estaba demasiado ocupado con sus proyectos, o cuando insistió en que las tradiciones navideñas debían cambiar para incluir más tiempo con su familia en Charlotte. Daniel y yo hemos estado hablando, comenzó, con una dulzura tan falsa que casi podía saborear su artificialidad. Ahora que Arthur ya no está, esta casa va a ser demasiado para ti. Es grande, vieja, y mantenerla en buen estado requiere mucho esfuerzo. Parpadeé, confundida, mientras sus palabras se asentaban en mi mente. ¿Demasiado?, repetí, mi voz temblando ligeramente. He manejado esta casa durante más de 30 años. Conozco cada tabla que cruje en el suelo, cada grifo que gotea, cada ventana que necesita un empujón extra para abrirse. Arthur y yo la restauramos juntos, desde los cimientos hasta el tejado. Esta casa es parte de mí. Ese es exactamente el problema, continuó Evelyn, su máscara de amabilidad deslizándose para revelar un borde más duro. No estás rejuveneciendo, Beatriz, y mantener una casa de este tamaño es caro. Los impuestos de propiedad, las facturas de luz, el mantenimiento del jardín. Daniel y yo pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar más adecuado, más manejable para alguien de tu edad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, robándome el aire. ¿Mudarme? Esta era mi casa, el lugar donde Arthur y yo construimos nuestra vida, donde criamos a Daniel, donde celebramos cada hito importante, su primera bicicleta, su graduación, su boda. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Las marcas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Daniel, la chimenea donde Arthur y yo pasábamos noches de invierno leyendo en silencio, el porche trasero donde planeábamos nuestro futuro. No estoy indefensa, Daniel, dije, mi voz quebrándose mientras miraba a mi hijo, buscando alguna señal de apoyo, de lealtad. Esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para comprarla. Cada habitación guarda una parte de nuestra vida juntos. ¿Cómo puedes sugerir que la deje? La expresión de Evelyn se endureció, sus labios apretados en una línea fina. Los recuerdos no pagan las facturas de luz, Beatriz. No pagan los impuestos de propiedad ni las reparaciones del tejado. Sé práctica. No puedes aferrarte al pasado para siempre. La miré fijamente. Esta mujer que durante 16 años había trabajado metódicamente para apartarme de la vida de mi hijo. Recordé cómo había convencido a Daniel de que las cenas de los domingos conmigo eran demasiado presión. Cómo había insistido en que las visitas en las fiestas debían equilibrarse entre nuestras familias, lo que siempre significaba más tiempo con sus parientes en Charlotte, mientras yo me conformaba con breves llamadas telefónicas. Había sido un proceso lento pero implacable, y ahora estaba aquí, en mi propia mesa, dictando el final de mi vida en esta casa. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras sentía el hielo formándose en mi estómago, un presentimiento de lo que estaba por venir. Evelyn cruzó los brazos, su tono tomando un aire de condescendencia disfrazada de preocupación. Creemos que deberías considerar una de esas comunidades para adultos mayores. Hay lugares encantadores en Nashville, con actividades organizadas, clases de yoga, clubes de lectura, personas de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar sola, dando tumbos en esta casa enorme y vacía, con todas sus escaleras y problemas de mantenimiento. Me volví hacia Daniel, mi corazón latiendo con fuerza mientras buscaba en su rostro alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan, de que aún quedaba algo del hijo que una vez me miró con amor y respeto. Daniel, ¿realmente crees que debería vender la casa donde creciste? Donde tu padre y yo construimos nuestra vida. Donde jugabas en el patio trasero y tallaste tus iniciales en el roble del frente. Daniel finalmente habló, su voz apenas un murmullo,
sus ojos fijos en la mesa. Hace sentido, mamá. El mantenimiento de esta casa va a ser abrumador para ti. Y honestamente, Evelyn y yo necesitamos el espacio. Hemos estado hablando de agrandar la familia, tal vez traer a los niños de vuelta de Charlotte. Esta casa tiene mucho potencial para nosotros. El significado de sus palabras me golpeó como una ola fría, arrastrándome bajo su peso. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Arthur y yo restauramos con amor, habitación por habitación, durante 3 décadas. Cada pared pintada, cada lámpara instalada, cada azulejo colocado en la cocina había sido un acto de amor, un testimonio de nuestra vida juntos. Y ahora, mi propio hijo y su esposa lo veían como una oportunidad inmobiliaria. Ahora que tu esposo está muerto, llora, haz tus maletas y no vuelvas nunca más, dijo Evelyn, su voz desprovista de toda pretensión de civilidad, cada palabra pronunciada con una crueldad que me cortó como un cuchillo. Esta casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. La palabra esposo resonó en la habitación, un recordatorio brutal de mi pérdida, como si ella estuviera disfrutando de mi dolor. Daniel levantó la vista entonces, y por un instante vi algo en sus ojos. ¿Incertidumbre? ¿Culpabilidad, tal vez? Pero luego sonrió y asintió, como si estuviera sellando un trato comercial. Ella tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Solo estaba viviendo aquí? Como si 34 años de matrimonio, de construir una familia, de criar a Daniel, de reír y llorar en estas paredes equivalieran a nada más que ser una inquilina temporal en mi propia vida. Sentí algo romperse dentro de mí, no solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, de quién era mi familia. Ya veo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que sentía. Me levanté lentamente, mis piernas temblando bajo el peso de la conmoción. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas, me cortó Evelyn, su tono definitivo, como si estuviera cerrando una negociación. Eso debería ser suficiente para encontrar un lugar adecuado y contratar una mudanza. ¿2 semanas? No 2 meses. No siquiera un plazo razonable para procesar mi duelo, para planificar mi futuro. 2 semanas para desmantelar una vida entera, para empacar 34 años de recuerdos en cajas y entregárselo todo a un hijo que me veía como un estorbo, un obstáculo en su camino hacia una vida que planeaba construir sobre las ruinas de la mía. Daniel finalmente me miró directamente, y lo que vi en sus ojos fue peor que el enojo o el odio. Indiferencia. Una indiferencia casual y completa hacia mi dolor, como si mi sufrimiento fuera un inconveniente menor en sus planes. «Es lo mejor, mamá», dijo, su voz plana, como si estuviera recitando un guión. «Ya lo verás». Subí las escaleras hacia la habitación que había compartido con Arthur, cada paso sintiéndose como escalar una montaña. La habitación aún olía a su loción, una mezcla de sándalo y cítricos que me transportaba a las mañanas en las que se afeitaba frente al espejo, tarareando canciones de los años 60. Sus gafas de lectura seguían en la mesa de noche, donde las dejó la noche antes de su infarto, un recordatorio silencioso de lo repentino que fue su partida. Me senté en el borde de nuestra cama, mis dedos rozando la colcha que elegimos juntos en una tienda de antigüedades en Hendersonville. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía mayor de 70 años, con el cabello plateado apagado y los ojos azules opacos por el shock y el duelo. En 2 semanas, tendría que dejar esta habitación donde me despedí de Arthur hace apenas 7 días, donde sostuve su mano mientras dormía por última vez. Tendría que empacar 34 años de matrimonio en cajas y entregárselo todo a un hijo que me veía como un estorbo. Pero mientras estaba sentada allí, en la penumbra que se acumulaba, algo más comenzó a surgir bajo el peso del duelo y la conmoción. Era una chispa pequeña, pero feroz, una determinación que no había sentido en años. Arthur siempre se había encargado de nuestras finanzas, manejando los números con una precisión que yo admiraba, pero nunca entendí del todo.
Sin embargo, me había enseñado a ser meticulosa, a prestar atención a los detalles, a no dejar que las cosas importantes se escaparan. Mañana, llamaría al banco y comenzaría el proceso de entender exactamente a qué tenía derecho. Porque si Daniel y Evelyn pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado de adversario. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, bañando la mesa de desayuno en un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad que sentía en mi interior. Habían pasado 10 días desde esa horrible cena, y la casa parecía contener la respiración, como si supiera que mi tiempo aquí estaba llegando a su fin. Daniel y Evelyn habían pasado 2 veces desde entonces, caminando por las habitaciones con una cinta métrica en la mano, discutiendo renovaciones como si yo ya no existiera. Ayer, mientras clasificaba ropa en el sótano, escuché a Evelyn hablando por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la vieja se mude. Sus palabras resonaban en mi cabeza, cada una como un clavo en un ataúd que no estaba lista para ocupar. Esos 10 días los pasé en una extraña burbuja de entumecimiento, moviéndome mecánicamente por la casa, clasificando pertenencias, doblando camisas de Arthur que aún olían a él, decidiendo qué guardar y qué donar. Cada decisión se sentía como una pequeña traición a nuestra vida juntos. Pero esa mañana, mientras tomaba mi segunda taza de café, algo cambió. Una claridad tranquila se asentó en mí, una resolución de enfrentar los asuntos prácticos que Arthur habría esperado que manejara. No podía seguir escondiéndome en el duelo. Tenía que tomar el control. El trayecto al First Citizens Bank, en el centro de Asheville, tomó 15 minutos, recorriendo las calles arboladas del vecindario que Arthur y yo habíamos recorrido juntos durante más de 20 años. Solía sentarme en el auto mientras él manejaba nuestros asuntos bancarios, hojeando una revista o escuchando la radio, confiando en que él tenía todo bajo control. Siempre fue protector con nuestras finanzas, no porque dudara de mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que debía preocuparme. Ahora, mientras estacionaba frente al banco, deseaba haber prestado más atención, haber hecho más preguntas, haber insistido en entender. La gerente del banco, Ellen Thompson, me recibió con la simpatía cuidadosa que se reserva para las viudas recientes, sus ojos cálidos pero teñidos de compasión. «Señora Sullivan, lamento tanto lo de Arthur», dijo, estrechando mi mano con suavidad. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos, siempre con una sonrisa. «Gracias, Ellen. Él también hablaba con cariño de ti», respondí, mi voz temblando ligeramente mientras me acomodaba en la silla frente a su escritorio, aferrando mi bolso como si fuera un salvavidas. «Necesito entender mi situación financiera», dije, tratando de mantener mi voz firme. Arthur manejaba todo, y me temo que estoy un poco perdida sin él. La expresión de Ellen se suavizó con comprensión, y asintió mientras giraba hacia su computadora. «Por supuesto. Déjame revisar tus cuentas. Esto puede tomar un momento. Tenemos varios registros a tu nombre». Sus dedos volaron sobre el teclado, y después de unos segundos, sus cejas se alzaron ligeramente, un gesto que no pasó desapercibido. «¿Pasa algo?», pregunté, mi corazón acelerándose. ¿Y si Daniel y Evelyn ya habían encontrado una manera de acceder a nuestras cuentas, de reclamar lo que creían que les pertenecía? «No es exactamente un problema», dijo Ellen, su tono mezclado con sorpresa. «Es solo que hay varias cuentas aquí, más de las que esperaba. Déjame empezar con la cuenta corriente conjunta que tú y Arthur usaban para los gastos del hogar». Imprimió un estado de cuenta y me lo pasó por el escritorio. El saldo era modesto, unos $12,000, pero suficiente para cubrir mis gastos durante varios meses si era cuidadosa. El alivio me inundó como una ola cálida. Al menos no estaría en la miseria, no de inmediato. «Ahora», continuó Ellen, imprimiendo otra hoja. «También hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos». El saldo de la cuenta de ahorros era significativamente mayor. 85,000. Una suma que podría sostenerme durante años si manejaba mis gastos con prudencia.
Mis hombros se relajaron ligeramente, la tensión que había estado cargando comenzando a disiparse. «Esto es maravilloso», dije, mi voz más ligera de lo que había sido en días. Arthur siempre fue tan cuidadoso con los ahorros, siempre insistiendo en guardar algo para los días difíciles. Así es, era muy metódico, coincidió Ellen, pero seguía frunciendo el ceño ante su pantalla, como si algo no encajara del todo. Señora Sullivan, veo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas están solo a tu nombre, lo cual es un poco inusual dado lo que me cuentas. ¿Solo a mi nombre?, repetí, la confusión creciendo en mi pecho. Eso no suena correcto. Arthur manejaba todas nuestras finanzas. Yo solo firmaba lo que él me decía que era necesario. Ellen asintió, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta del mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria establecida hace 5 años. Déjame organizar esta información para que podamos revisarla con calma. Mi cabeza comenzó a girar, los números y términos nadando en mi mente. No entiendo, dije, mi voz apenas un susurro. Arthur nunca me mencionó nada de esto. ¿Por qué tendría cuentas solo a mi nombre? Ellen dudó, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Puedo preguntarte si tu esposo alguna vez expresó preocupaciones sobre la situación familiar? A veces, los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección, especialmente cuando hay dinámicas complejas, como disputas de herencia o presiones externas. La pregunta me tomó por sorpresa, y por un momento, mi mente se remontó a los últimos años. Recordé cómo Arthur había comenzado a hacer preguntas puntuales sobre los hábitos de gasto de Evelyn, su tono siempre cuidadoso pero teñido de preocupación. Cómo se quedaba callado, con una expresión pensativa, cada vez que Daniel mencionaba sus dificultades financieras, sus proyectos, que nunca parecían materializarse. Cómo insistía en manejar todo lo relacionado con el banco personalmente, incluso cuando Daniel se ofrecía a acompañarlo, diciendo que era más fácil si lo hacía él mismo. ¿Puedes decirme más sobre estas cuentas?, pregunté, mi voz temblando mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Ellen imprimió varias páginas más y me las entregó, explicando cada una con paciencia. El primer certificado de depósito lleva renovándose anualmente durante 7 años, con un saldo actual de $45,000. El segundo se abrió hace 3 años y tiene $30,000. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas desde tu cuenta corriente conjunta, pequeñas cantidades, $50 o $75 aquí y allá, pero con el tiempo se han acumulado hasta $62,000. Miré los estados de cuenta, los números nadando frente a mis ojos. Estas no eran sumas modestas de emergencia, eran cantidades sustanciales, suficientes para comprar una casa, para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es esto posible?, pregunté, mi voz apenas audible. Nunca firmé nada para esto. Nunca supe de estas cuentas. Realmente sí firmaste, dijo Ellen suavemente, sacando una carpeta de su archivador. Tus firmas están en todos los documentos. Parece que Arthur te trajo al banco para firmar papeles, probablemente diciéndote que eran actualizaciones bancarias de rutina, formularios de seguros o cambios en la cuenta corriente. Miré los papeles que me mostró, mi firma clara y reconocible en cada uno, fechada y atestiguada en documentos que no recordaba haber firmado. Pero al mirar las fechas, pude ubicar algunas. El día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que el municipio cambió los números de las casas, la vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente con mejores tasas de interés. Arthur siempre había sido tan tranquilo, tan confiado, diciendo, «Solo firma aquí, cariño, es solo un trámite». Y yo, confiando ciegamente en él, lo hice. Nunca me dijo que estaba firmando realmente. Susurré, una mezcla de asombro y traición creciendo en mi pecho. «No es raro», dijo Ellen con cuidado, su tono profesional pero empático. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión a sus parejas, y legalmente todo está en orden.
Estas cuentas son legítimamente tuyas, Beatrice. Nadie puede disputar eso. Intenté procesar lo que esto significaba. Mientras Daniel y Evelyn medían mi cocina, planeando sus renovaciones y discutiendo cómo transformarían mi hogar en el suyo, yo tenía recursos que ellos desconocían por completo. Recursos que Arthur había escondido cuidadosamente, no de mí, sino para mí. Hay una cosa más, dijo Ellen, su voz aún más cautelosa ahora, como si estuviera pisando terreno delicado. La cuenta fiduciaria que mencioné, el Sullivan Builders Trust, ha estado recibiendo transferencias regulares desde una cuenta comercial durante los últimos 5 años. Creo que esa era la empresa de tu esposo, ¿correcto? Sí, pero Arthur vendió la empresa cuando se jubiló, dije, repitiendo lo que Daniel me había dicho una y otra vez. Me dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para pagar las deudas de la empresa. Ellen consultó su pantalla nuevamente, sus cejas frunciéndose aún más. Según nuestros registros, la cuenta comercial de Sullivan Builders aún está activa. Ha habido depósitos regulares, principalmente de contratos completados, y luego transferencias a tu cuenta fiduciaria. Señora Sullivan, creo que necesitas hablar con el contador de la empresa. Hay más en tu situación financiera de lo que parece a primera vista. Salí del banco en un estado de aturdimiento, mi bolso pesado con los estados de cuenta y documentos que Ellen me había dado. En lugar de conducir directamente a casa, me detuve en el estacionamiento de una pequeña cafetería en Biltmore Avenue, un lugar donde Arthur y yo solíamos tomar café los sábados por la mañana, compartiendo un croissant y riendo sobre las pequeñas cosas de la vida. Me senté en mi auto, las ventanas ligeramente abiertas para dejar entrar la brisa fresca de la montaña, y comencé a leer cada página con cuidado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Arthur había estado construyendo una red de seguridad para mí, una fortaleza financiera que me protegía de un futuro que él parecía haber anticipado. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que yo fuera financieramente independiente, incluso si todo lo demás en mi vida se desmoronaba. Mientras estudiaba los estados de la cuenta fiduciaria, un patrón comenzó a emerger. Los depósitos coincidían con las visitas de Daniel durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que él le pedía a su padre pequeños préstamos para sus proyectos, o cuando Evelyn insinuaba sus dificultades financieras con comentarios sarcásticos sobre lo cómodos que parecíamos. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Daniel. «Mamá, Evelyn encontró un agente inmobiliario para listar la casa. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando en encontrar un lugar. Por favor, hazlo rápido». Miré el mensaje por un largo momento, mis dedos apretando los papeles en mi regazo. Daniel y Evelyn estaban tan confiados, tan seguros de que tenían todas las cartas en sus manos. No tenían idea de que sus planes cuidadosamente elaborados estaban construidos sobre una base que no entendían. Una base que Arthur había diseñado con una precisión que solo ahora comenzaba a comprender. Mañana, llamaría al contador de la empresa. Descubriría exactamente qué más había dejado Arthur, y luego decidiría cómo usar este conocimiento, este regalo que mi esposo me había dejado, no solo para protegerme, sino para darme el poder de reclamar mi lugar en el mundo. La oficina de contabilidad de Harper & Associates estaba ubicada en un modesto centro comercial en Hendersonville Road, encajada entre una tintorería y una oficina de preparación de impuestos. Nunca había puesto un pie allí antes. Arthur siempre manejaba las reuniones de negocios solo, insistiendo en que eran un aburrido trabajo de papel que solo me daría dolor de cabeza. Solía bromear diciendo que prefería verme tejiendo en el porche antes que lidiando con balances y hojas de cálculo. Ahora, mientras estacionaba frente al edificio, entendía que su insistencia en manejar todo no era solo para protegerme del tedio, sino para protegerme de algo mucho más grande. Laura Harper, la contadora, era una mujer de mi edad, con el cabello gris acero recogido en un moño práctico y ojos amables detrás de gafas de marco metálico. Había manejado los libros de Sullivan Builders durante más de 15 años, y su expresión cuando la llamé ayer fue cuidadosamente neutral, pero sus ojos mostraban una empatía que me hizo sentir comprendida.
Señora Sullivan, dijo señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles y carpetas. Primero, permítame ofrecerle mis condolencias. Arthur era un hombre excepcional, un verdadero caballero y un empresario honesto. Extrañaré nuestras reuniones trimestrales, siempre llenas de historias sobre sus proyectos. Gracias, Laura. Ojalá pudiera decir que lo conocía tan bien en los negocios como tú. Respondí, acomodándome en la silla, mi bolso lleno de documentos del banco descansando en mi regazo. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, expliqué, manteniendo mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. El banco mencionó ingresos comerciales continuos de los que no estaba al tanto. Daniel me dijo que la empresa se vendió hace años y que apenas cubrió sus deudas. Laura frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Vendida? Señora Sullivan, Sullivan Builders no se vendió. Fue reestructurada hace 5 años. Arthur transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso, el Sullivan Builders Trust, del cual tú eres la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. ¿Soy la dueña de la empresa de construcción?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad. Exactamente. El fideicomiso posee la empresa, y tú eres la dueña del fideicomiso. Ha sido bastante exitosa, de hecho. Laura giró hacia su computadora y abrió varios archivos, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado. Arthur fue muy cuidadoso con los contratos que aceptaba después de la reestructuración. Se enfocó en trabajos más pequeños, con clientes confiables, lo que generó ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó, explicando cada una con detalle. Estos son los estados de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. Como puedes ver, la empresa ha generado ingresos consistentes, con márgenes de ganancia sólidos. Aquí tienes un resumen de los contratos actuales, los proyectos completados y los flujos de caja proyectados. Miré los números, mis manos temblando mientras intentaba procesar la información. Las ganancias anuales eran sustanciales, en el rango de $150,000 a $200,000 por año, más que suficientes para explicar los depósitos regulares en la cuenta fiduciaria que Ellen me había mostrado. Había balances detallados de proyectos, desde renovaciones de casas históricas en Biltmore Village hasta pequeños edificios de oficinas en el centro de Asheville. Cada contrato estaba cuidadosamente documentado, con fechas, costos y pagos registrados con la precisión característica de Arthur. ¿Pero Arthur se jubiló?, dije, mi voz débil, todavía luchando por comprender. Me dijo que ya no trabajaba, que había cerrado el negocio. Se retiró de las operaciones diarias, sí, explicó Laura, pero mantuvo la supervisión y tomó las decisiones estratégicas más importantes. El trabajo de construcción lo ha manejado Stephen Carter, quien creo que conoces. Asentí, recordando a Stephen, un hombre robusto de 57 años que había trabajado para Arthur desde que era un joven aprendiz. Había ascendido a capataz y estuvo en el funeral, sus ojos enrojecidos mientras estrechaba mi mano y me decía cuánto significaba Arthur para él. Stephen ha estado manejando esencialmente la empresa durante los últimos 5 años, continuó Laura. Arthur estructuró el negocio para que Stephen recibiera un porcentaje de las ganancias como bonificación por desempeño, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso, con un crecimiento constante y una reputación sólida en la comunidad. ¿Por qué Arthur no me dijo nada de esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras la magnitud de sus acciones comenzaba a calar en mí. Laura dudó, claramente incómoda, sus ojos buscando los míos con una mezcla de empatía y cautela. Señora Sullivan, esto podría no ser de mi incumbencia, pero Arthur estaba preocupado por ciertas presiones familiares. Mencionó que tu hijo había estado enfrentando dificultades financieras y que su esposa tenía gustos caros. Le preocupaba que, si la familia sabía sobre los ingresos continuos del negocio, habría expectativas y demandas que podrían comprometer tu seguridad futura. Las piezas encajaban con una claridad devastadora.
Recordé las conversaciones tensas entre Arthur y Daniel, las veces que Daniel llegaba a casa con historias de nuevas oportunidades de inversión que siempre parecían necesitar un poco de ayuda financiera. Recordé cómo Evelyn hacía comentarios mordaces sobre nuestra cómoda vida, insinuando que teníamos más de lo que necesitábamos. Arthur siempre había sido reservado al respecto, diciendo que las cosas estaban bajo control, pero ahora veía que había estado jugando un juego mucho más grande, uno diseñado para protegerme. Estaba protegiéndome, dije, las palabras pesadas con la realización de cuánto había hecho Arthur por mí sin que yo lo supiera. Estaba protegiendo a ambos, de diferentes maneras, dijo Laura suavemente. Los préstamos que le dio a Daniel a lo largo de los años fueron sustanciales, pero vinieron de la cuenta operativa del negocio, no de tus activos personales. Arthur fue muy cuidadoso al documentar todo correctamente, como si supiera que algún día esos documentos serían importantes. Sacó una carpeta gruesa de su archivador y la colocó frente a mí. Estas son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y tu hijo. Arthur insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales, con calendarios de pago y tasas de interés, aunque parece que nunca los hizo cumplir estrictamente. Abrí la carpeta con manos temblorosas, hojeando página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Arthur y Daniel. Las cantidades eran impresionantes. $15,000 para un proyecto de desarrollo inmobiliario en 2019, $20,000 para una inversión en tecnología en 2021, $25,000 para gastos operativos en 2023, y así sucesivamente. En total, sumaban $92,000 en los últimos 5 años, una cantidad que me dejó sin aliento. ¿Daniela ha estado haciendo pagos por estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta, mi corazón latiendo con fuerza mientras esperaba la confirmación. Laura frunció los labios, su expresión volviéndose incómoda. El cronograma de pagos muestra atrasos significativos. Hasta el último mes, el saldo pendiente, incluyendo intereses acumulados, es de aproximadamente $92,000. El número me golpeó como un puñetazo. Daniel debía al negocio familiar, mi negocio, casi $100,000, mientras afirmaba que su padre no había dejado más que deudas. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Se transfieren con los activos del negocio, explicó Laura. Como la nueva dueña del fideicomiso, tienes el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como consideres apropiado. Puedes decidir si quieres perseguir el pago completo, establecer un nuevo plan de pago o incluso perdonar la deuda, aunque necesitarías documentar cualquier cambio legalmente. Pensé en Daniel y Evelyn, midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Arthur había construido. La ira creció en mi pecho, mezclada con una tristeza profunda por la desconexión de mi hijo. Hay una cosa más que debes saber, dijo Laura, su voz aún más cautelosa ahora. El mes pasado, tu hijo me contactó directamente. Dijo que, con el fallecimiento de su padre, él se haría cargo de la gestión de los asuntos comerciales. Me pidió que preparara documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría una autorización escrita de la beneficiaria del fideicomiso, es decir, de ti. Parecía sorprendido de que estuvieras involucrada en la estructura del negocio en absoluto. Así que Daniel había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado abrumada por el dolor y demasiado ingenua para entender qué estaba pasando. La traición cortó más profundo de lo que había pensado posible, y por un momento me quedé sin palabras, procesando la magnitud de su engaño. Laura, necesito preguntarte algo confidencial, dije finalmente, mi voz firme a pesar del torbellino en mi interior. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio, con Steven continuando con la gestión de las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente, respondió Laura, su tono cálido ahora. Steven ha estado esperando saber de ti.
De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral. Ha sido leal a Arthur durante años, y creo que estaría encantado de continuar bajo tu dirección. Si estás dispuesta a mantener el statu quo, encontrarás en él un gerente confiable y dedicado. Recogí todos los papeles, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La deuda sustancial que Daniel había acumulado era real y legalmente ejecutable, y ni él ni Evelyn tenían idea de que sus planes estaban construidos sobre una base de mentiras y suposiciones. Mientras salía de la oficina, sentí una mezcla de alivio y determinación. Arthur me había dado más que dinero. Me había dado poder, y estaba decidida a usarlo. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Evelyn. Beatriz, el agente inmobiliario quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y ordenada. Las primeras impresiones son importantes para los compradores potenciales. Miré el mensaje por un largo momento, mi pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego lo guardé sin responder. Que planearan su sesión fotográfica, que imaginaran su futuro en mi casa, gastando dinero que pensaban que habían heredado. No tenían idea de que la base sobre la que estaban construyendo sus sueños estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Arthur había asegurado mi futuro, y yo estaba lista para defenderlo. Esa noche me senté en el estudio de Arthur, un lugar que no había visitado desde su muerte. Las paredes estaban forradas con estanterías que él había construido a mano, llenas de libros de ingeniería, novelas históricas y manuales de construcción. Su escritorio estaba cubierto de carpetas cuidadosamente etiquetadas, cada una conteniendo registros de proyectos, facturas y contratos. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con la documentación, por qué insistía en guardar cada recibo, cada nota, cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción, asegurándose de que, si alguna vez llegaba el momento, yo tendría todo lo que necesitaba para protegerme. Me senté en su silla, un viejo sillón de cuero que aún conservaba la forma de su cuerpo, y abrí una de las carpetas que Laura me había dado. Contenía un resumen detallado del Sullivan Builders Trust, incluyendo una lista de todos los activos de la empresa: camiones, equipos, contratos en curso y una cuenta bancaria comercial con un saldo que hizo que mi corazón se acelerara. Había más de $300,000 en esa cuenta, además de los ingresos proyectados de los proyectos actuales. Era una cantidad que cambiaría mi vida, que me daría opciones que nunca imaginé tener. Pero más que eso, era una prueba del amor de Arthur, de su previsión, de su compromiso de mantenerme a salvo, incluso de nuestra propia familia. La mañana siguiente, me reuní con Stephen Carter en la cocina. Sus manos curtidas envolvían una taza de café, y su rostro, marcado por años de trabajo al aire libre, mostraba un cansancio que no había notado antes. A sus 57 años, Stephen seguía siendo un hombre robusto, con hombros anchos y una presencia que llenaba la habitación, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. «Señora Sullivan, debo ser honesto con usted», dijo, su voz áspera por la emoción. «He estado muy preocupado desde que el señor Arthur falleció. Daniel vino al lugar de trabajo la semana pasada, hablando de evaluar activos y optimizar operaciones. Quería una lista completa de todos nuestros contratos, equipos y proyecciones de flujo de caja. También preguntó por las llaves del patio de equipos y la oficina. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, dejando que la rutina familiar calmara mis nervios. «¿Qué le dijiste, Stephen?» «Que necesitaba hablar con quien estuviera realmente a cargo ahora. El señor Arthur siempre me dijo que, si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del propietario legal». Stephen me miró a los ojos, su expresión seria. Nunca dijo que sería Daniel. El alivio me inundó como una ola cálida. Arthur había preparado este escenario, asegurándose de que Stephen fuera un guardián del negocio, no alguien que simplemente entregaría las llaves a cualquiera que reclamara autoridad. «Stephen, necesito compartir algo contigo».
Pero necesito tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros por ahora. Tienes mi palabra, señora, dijo, su tono firme, sus ojos llenos de lealtad. Extendí los documentos que Laura me había dado, colocándolos sobre la mesa. Soy la dueña de Sullivan Builders, no Daniel, no la herencia, yo. Arthur transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y soy la beneficiaria. Los ojos de Steven se abrieron de par en par mientras estudiaba los papeles. Vaya, que me parta un rayo. Perdón por mi lenguaje, señora, pero el señor Arthur siempre estaba 3 pasos adelante. Lo estaba, dije, mi voz temblando ligeramente al pensar en la genialidad de mi esposo. Y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo tu gestión. Un destello de orgullo cruzó el rostro de Steven. Hemos construido una buena reputación, señora Sullivan. Clientes estables, trabajo de calidad, precios justos. El señor Arthur me enseñó que los clientes recurrentes valen más que cualquier gran proyecto. Hemos mantenido un flujo constante de trabajo, desde renovaciones residenciales hasta proyectos comerciales más pequeños, y los clientes siempre vuelven porque saben que pueden confiar en nosotros. Quiero que continúes exactamente como has estado haciendo, dije, sintiendo una renovada sensación de control. Pero necesito entender algo más. Daniel no ha sido completamente honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre cualquier interacción que hayas tenido con él respecto a asuntos comerciales? La expresión de Steven se oscureció, sus manos apretando la taza con más fuerza. Ha habido varias interacciones a lo largo de los años. Venía cuando el señor Arthur no estaba, preguntando sobre el flujo de caja, queriendo saber sobre los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que el negocio podría ayudarlo con algo de financiación temporal para oportunidades de inversión. Siempre le dije que necesitaba hablar con su padre. No soy estúpido, señora Sullivan. Podía ver lo que estaba pasando. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. El año pasado, incluso apareció en el banco el mismo día que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas de Patton Avenue. Dijo que era una coincidencia, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Intentó obtener detalles sobre el saldo de la cuenta, pero el banco no le dio ninguna información sin la autorización adecuada. Mi estómago se contrajo al imaginar a Daniel acechando los movimientos financieros del negocio, probablemente intentando sincronizar sus solicitudes de préstamos con los momentos de mayor disponibilidad de efectivo. Steven, quiero preguntarte algo, y necesito completa honestidad. ¿Crees que Daniel entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Steven se quedó en silencio por un largo momento, considerando la pregunta. Creo que sabe que es más de lo que su familia dejaba entrever, pero no creo que entienda la magnitud total. El señor Arthur fue muy cuidadoso al mantener las finanzas comerciales y personales separadas, al menos en el papel. Cuando Daniel pedía ayuda, Arthur le decía que el negocio estaba luchando, que los márgenes eran ajustados, pero luego encontraba una manera de ayudar de todos modos, normalmente estructurando los pagos como préstamos de la cuenta del negocio, en lugar de sus fondos personales. Sacó un pequeño cuaderno, gastado por años de uso, y lo abrió en una página llena de anotaciones meticulosas. Llevo un registro de todo, señora Sullivan. Es un hábito que me enseñó el señor Arthur. Según mis registros, Daniel ha recibido pagos por un total de aproximadamente $98,000 en los últimos 5 años. El número era incluso más alto que el que Laura me había mostrado. ¿Pagos? ¿No préstamos?, pregunté, mi voz tensa. Ahí es donde el señor Arthur fue astuto, explicó Steven. Los estructuraba como préstamos en el papel, con calendarios de pago y todo. Pero nunca hacía cumplir los términos de pago. Daniel faltaba a un pago, y Arthur simplemente lo dejaba pasar. Así que Daniel actúa como si no debiera nada, aunque, en realidad, esos préstamos están documentados y son legalmente exigibles. Como si hubiera sido invocado por nuestra conversación, escuché el portazo de un auto en la entrada. A través de la ventana de la cocina,
Vi el Jeep Cherokee de Daniel estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Steven. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión calmada. «Es mi hijo», dije en voz baja. «No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos comerciales». Steven asintió rápidamente, recogiendo los papeles de la mesa con un movimiento fluido. «Señora Sullivan, decidas lo que decidas, tienes mi apoyo completo. El señor Arthur era un buen hombre y confió en ti lo suficiente como para poner todo a tu nombre. Eso es suficiente para mí». Daniel entró sin tocar, un hábito que siempre había irritado a Arthur, pero que yo había aprendido a tolerar con los años. «Buenos días, mamá», dijo, apenas mirando a Steven, su tono cortante y autoritario. No esperaba compañía. «Steven vino a ver cómo estoy», dije suavemente, manteniendo mi voz firme. «Siempre has sido muy considerado, como sabes». «Claro», respondió Daniel, su atención ya desviándose, sus ojos escaneando la cocina, como si estuviera evaluándola para la venta. «De hecho, Steven, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio». La expresión de Steven se volvió cuidadosamente neutral, una habilidad que probablemente había perfeccionado tras años de lidiar con clientes exigentes. «Oh, ¿con la muerte de papá van a haber algunos cambios?» «Exacto», dijo Daniel, su tono casual pero lleno de una confianza que ahora sabía que era inmerecida. «La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones en curso. Estoy pensando en evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar los activos y saldar cualquier deuda pendiente». Steven inclinó la cabeza, su rostro impasible. «Entiendo. ¿Y quién está tomando estas decisiones?» Daniel parpadeó, claramente no esperando la pregunta. «La familia, por supuesto. Yo manejaré los asuntos comerciales de papá de ahora en adelante. ¿Lo harás?» La voz de Steven era cuidadosamente neutral, pero capté un leve énfasis en tú, un desafío sutil que no pasó desapercibido. Daniel se volvió hacia mí, claramente esperando que lo respaldara. «Mamá, tal vez quieras preparar café fresco. Steven y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos», pero no me moví. Por primera vez en años, mantuve mi posición, mi columna recta, mi voz firme. «Me quedaré, gracias. Esta es mi cocina, y Steven es mi invitado». Daniel pareció sorprendido, sus cejas alzándose ligeramente, pero se encogió de hombros como si no valiera la pena discutir. «Bien. Steven, necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para evaluar la situación financiera». «Estaré encantado de ayudar con eso», dijo Steven cuidadosamente. «¿Con quién debo coordinar respecto a la autorización para el acceso a las cuentas?» «Conmigo, obviamente», respondió Daniel, su tono ahora teñido de irritación. «¿Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Sullivan Builders?», preguntó Steven, su voz aún neutral pero con un borde que hizo que Daniel se detuviera. La confianza de Daniel titubeó, sus ojos entrecerrándose. «Porque soy el hijo y heredero de Arthur Sullivan. Eso debería ser suficiente». «Entiendo», dijo Steven, su tono imperturbable. «¿Y tienes documentación que muestre que estás autorizado a actuar en nombre del negocio?» La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero, un regalo de bodas de los padres de Arthur que había marcado el tiempo en esta casa durante décadas. El rostro de Daniel enrojecía, y podía verlo luchando entre la irritación y la incertidumbre, su confianza desmoronándose. «Mira, Steven, no creo que entiendas la situación aquí», dijo, su voz tomando el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. «Esto no es una toma hostil. Estoy tratando de ordenar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas». «No estoy tratando de complicar las cosas», respondió Steven con calma, sus ojos fijos en Daniel. «Solo estoy tratando de entender de quién se supone que debo tomar órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos adecuados y la documentación. Sin eso,
No puedo proporcionar acceso a las cuentas ni a los activos del negocio. Daniel se volvió hacia mí, claramente esperando que lo respaldara. Mamá, explícale a Steven que estoy manejando los asuntos comerciales de papá ahora. Miré a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa de debajo de mí, que había acumulado casi $100,000 en deudas mientras afirmaba que su padre no dejó nada más que deudas. Por primera vez en años, sentí una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que Arthur había plantado en mí con cada decisión cuidadosa que tomó para protegerme. Realmente, Daniel, creo que Steven tiene razón al pedir la documentación adecuada. Dije en voz baja, mi tono tranquilo pero firme. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Estoy segura de que querría que siguiéramos sus procedimientos al pie de la letra. Daniel me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, su rostro una mezcla de incredulidad y frustración. ¿De qué estás hablando? Soy el albacea del testamento de papá. Eso significa que estoy a cargo de todo, incluyendo el negocio. Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje de manera adecuada y legal, respondí, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Seguramente puedes entender la importancia de eso, Daniel. Después de todo, has estado manejando tus propios negocios durante años. Sabes lo crucial que es la documentación adecuada. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Daniel pareció inseguro, su confianza desmoronándose visiblemente. Al ver esa incertidumbre extenderse por sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. El poder de saber que tenía el control, que Arthur me había dado las herramientas para defenderme y que no estaba dispuesta a dejar que me quitaran lo que era mío por derecho. La llamada llegó a las 7:00 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Daniel en la cocina. Lo esperaba. No puedes desafiar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. El teléfono sonó con insistencia, y el identificador de llamadas mostró el nombre de Daniel. «Mamá, necesitamos hablar ahora», dijo, su voz tensa con una ira apenas controlada, un tono que rara vez había usado conmigo antes. «Evelyn y yo vamos para allá. Es importante. Es bastante temprano, ¿no crees?», respondí, manteniendo mi voz calmada, aunque mi corazón latía con fuerza. «No puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul oscuro que Arthur siempre decía que me hacía parecer digna. Una elección deliberada para esta confrontación. Si iba a enfrentar a mi hijo y a su esposa, lo haría con la cabeza en alto, con la fuerza que sabía que Arthur querría que tuviera. Me miré en el espejo, alisando el vestido, y noté que la mujer que me miraba tenía una chispa en los ojos que no había estado allí hace una semana. Era la chispa de la determinación, de la resolución, de saber que tenía el poder de cambiar el rumbo de esta batalla. Daniel y Evelyn llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Evelyn resonando agresivamente en el porche de madera. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. «Buenos días», dije agradablemente, como si esto fuera una visita social, aunque mi corazón latía con fuerza ante la tormenta que sabía que estaba por venir. Evelyn pasó a mi lado hacia la sala, aferrando su bolso de diseñador como si fuera un arma, su rostro tenso por la furia. Daniel la siguió, su expresión sombría, sus hombros encorvados como si llevara el peso de una culpa que aún no estaba listo para reconocer. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre mí y la puerta, en lo que reconocí como una táctica de intimidación, como si quisieran recordarme que ya no era bienvenida en mi propio hogar. «Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando», comenzó Daniel, su voz cortante, llena de una arrogancia que ahora veía como una fachada para ocultar su inseguridad. «Pero Steven Carter llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información del negocio sin la autorización adecuada». «¿Qué le dijiste?» Me acomodé en el sillón favorito de Arthur, el que tenía la mejor vista de la sala, con su respaldo alto,
y su cuero desgastado por años de uso. Era el lugar donde Arthur solía sentarse a leer los informes de la empresa, donde planeaba nuestro futuro, donde me hacía reír con sus historias de los días de trabajo en la obra. Sentarme allí me dio fuerza, como si su presencia aún estuviera conmigo, guiándome. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Respondí, mi voz tranquila pero firme, canalizando la calma que Arthur siempre había admirado en mí durante los momentos difíciles. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Le dije a Steven que necesitaba la autorización adecuada, y eso es todo. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Evelyn era estridente, su tono subiendo con cada palabra. Daniel es el hijo y heredero de Arthur. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma, cruzando las manos sobre mi regazo. Del tipo que viene con la propiedad real. No basta con ser el hijo de alguien, Evelyn. Hay reglas, leyes, documentos que deben respetarse. Los ojos de Daniel se entrecerraron, su rostro enrojeciendo de nuevo. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva la sucesión. Eso incluye el negocio. Realmente, Daniel, eso no es del todo exacto, dije, alcanzando la carpeta que había colocado en la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Laura Harper me había dado. Sentí un nudo en el estómago, pero también una claridad que no había sentido en semanas. Daniel y Evelyn se tensaron visiblemente cuando abrí la carpeta, sus ojos fijos en los papeles como si fueran una bomba a punto de estallar. El testamento de tu padre efectivamente deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, continuó, mi voz firme ahora, cada palabra cuidadosamente elegida. Pero Sullivan Builders no es parte de su herencia. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando?, exigió Daniel, su voz subiendo, una mezcla de incredulidad y miedo creciendo en su rostro. Saqué los documentos del fideicomiso y los coloqué en la mesa de café entre nosotros, asegurándome de que pudieran ver el membrete oficial de la empresa. Sullivan Builders ha sido propiedad del Sullivan Builders Trust desde 2019. Soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor, el aire cargado de tensión. Evelyn alcanzó los documentos primero, sus dedos manicurados temblando mientras escaneaba el lenguaje legal, su rostro palideciendo con cada línea. Daniel leyó por encima de su hombro, su expresión pasando de la confianza a la conmoción, su mandíbula cayendo ligeramente mientras los hechos se asentaban. «Esto es imposible», susurró Evelyn, su voz temblando ahora. «No sabes nada de negocios. Ni siquiera equilibrabas un talonario de cheques. ¿Cómo podrías ser la dueña de una empresa de construcción?» «Tienes razón», dije, mi tono tranquilo pero cargado de una fuerza que no sabía que tenía. No lo hacía. Tu padre manejaba todo eso, pero aparentemente él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver. Sabía que podría necesitar protección y se aseguró de dármela. Daniel se hundió en el sofá. Sus piernas parecían ceder bajo el peso de la revelación. «Pero el negocio estaba en problemas», dijo, su voz apenas audible, como si estuviera tratando de aferrarse a una verdad que ya no existía. Papá siempre dijo que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. «El negocio ha sido bastante rentable, de hecho», dije, entregándole otro conjunto de papeles, los estados financieros que Laura había preparado. «Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Ganancias consistentes, contratos estables, un flujo de caja sólido. Sullivan Builders no solo está funcionando, está prosperando». Daniel tomó los papeles, sus manos temblando mientras hojeaba los números. Su rostro era una máscara de incredulidad, como si estuviera viendo su mundo desmoronarse. «Estas ganancias...» Su voz se desvaneció, apenas un susurro ahora. «¿A dónde fue este dinero?» «Parte de él fue para ti, Daniel», dije, mi tono firme pero no cruel.
Bastante, de hecho. Saqué la documentación de los préstamos, una pila gruesa de acuerdos que detallaban cada transacción. 92,000 en 5 años, para ser precisos. Evelyn arrancó los papeles de las manos de Daniel, sus ojos escaneando frenéticamente las páginas. «Estos dicen préstamos, Daniel», dijo, su voz subiendo con una mezcla de furia y pánico. «Me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos». «Eran regalos», dijo Daniel, pero su voz carecía de convicción, sus ojos evitando los de ella. «Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó los calendarios de pago». «Realmente lo hizo», dije en voz baja, mi tono firme pero calmado. «Laura Harper tiene copias de cada conversación, cada pago perdido, cada vez que tu padre decidió extender los términos en lugar de exigir lo que debías. Todo está documentado, Daniel. Cada centavo». Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a calar. Daniel había construido su vida financiera sobre la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado contra esas expectativas. Había hecho compromisos basados en dinero que pensaba que era suyo. Pero ahora, enfrentado a la verdad, su confianza se desmoronaba. «Esto no cambia nada», dijo Evelyn de repente, su voz tomando un borde desesperado mientras intentaba recuperar el control. «La casa sigue siendo de Daniel. Eso vale más que un pequeño negocio de construcción». «¿Lo es?», pregunté suavemente, mi tono deliberadamente tranquilo. Los ojos de Evelyn brillaron con una mezcla de enojo y pánico. «No juegues, Beatriz. Esta casa vale al menos $450,000. Es el activo principal de la herencia». «Tienes razón», dije, asintiendo ligeramente. «Es una propiedad encantadora. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca». Daniel levantó la vista bruscamente, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada». «Lo estaba», respondí, sacando el conjunto final de documentos, los que descubrí en el estudio de Arthur ayer, cuidadosamente archivados en una carpeta marcada como «fondos de emergencia». «No. Pero hace 18 meses, tu padre sacó un préstamo sobre el valor acumulado de la casa. Uno bastante sustancial, de hecho. $400,000. Evelyn palideció, su rostro perdiendo todo color. «Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar». «Tu padre era el único dueño de la casa en ese momento», interrumpí, mi voz firme pero no cruel. «Yo estaba listada como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como codueña. No necesitaba la firma de nadie más». Daniel miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su rostro una mezcla de confusión y desesperación. «¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecar la casa solo para poner dinero en una cuenta comercial?» Por primera vez desde que comenzó esta conversación, dejé que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran, mi voz temblando ligeramente con la intensidad de mis sentimientos. «Porque estaba protegiéndome, Daniel. Estaba asegurándose de que, pase lo que pase, tendría seguridad financiera. Estaba asegurándose de que nadie, ni siquiera mi propia familia, pudiera quitarme lo que es mío por derecho». «¿Protegerte de qué?», preguntó Daniel, su voz ronca, sus ojos buscando los míos con una mezcla de culpa y confusión. «De esto», dije, señalando la escena frente a mí. «De ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme con nada mientras todos los demás reclamaban lo que pensaban que merecían». La compostura de Evelyn finalmente se rompió por completo, sus manos temblando mientras dejaba los papeles en la mesa. «Tú lo manipulaste», espetó, su voz llena de veneno. «Convenciste a un hombre moribundo para que cambiara todo, para que te diera todo lo que nos pertenecía a nosotros. Tu padre no estaba moribundo cuando estableció estos fideicomisos, Evelyn», dije, mi tono firme ahora, mi fuerza creciendo con cada palabra. Estaba planeando, y el hecho de que sintiera la necesidad de planear para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía las dinámicas de nuestra familia,
Sabía que Daniel podría intentar tomar más de lo que le correspondía, y sabía que tú lo alentarías a hacerlo. Daniel se hundió aún más en el sofá, su rostro pálido, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Mamá, seguramente podemos llegar a un acuerdo. No quieres realmente administrar un negocio de construcción, y esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Está quedándose en la familia, Daniel. Dije, mi voz firme pero no cruel. Se queda conmigo. Es lo que tu padre quería, y es lo que voy a honrar. ¿Pero los pagos de la hipoteca? Dijo Evelyn desesperadamente, su voz subiendo de nuevo. ¿Cómo vas a pagar los pagos de la hipoteca? No tienes ingresos, Beatriz. No tienes nada. De la misma manera que tu padre planeó, respondí, mi tono tranquilo pero inquebrantable. Con los ingresos de Sullivan Builders. Steven Carter me asegura que el negocio es bastante estable, y Laura Harper dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo con mucho de sobra para mis gastos de vida. No estoy indefensa, Evelyn. Nunca lo estuve. Me puse de pie, alisando mi vestido, mi postura recta, mi corazón latiendo con una fuerza que no había sentido en años. Ahora, creo que mencionaron algo sobre mudarse. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para empezar de nuevo. Daniel me miró, su rostro una máscara de incredulidad, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y dolor. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia, tu padre hizo todo por mí. Interrumpí, mi voz firme ahora, cargada de la fuerza de mi convicción. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera a merced de nadie, incluido mi propio hijo. Y ahora entiendo por qué lo hizo. Porque sabía que podría llegar a esto. Evelyn ya estaba en la puerta, su rostro retorcido por la rabia y la incredulidad. «Esto no ha terminado, Beatriz», espetó, su voz temblando de furia. «Vamos a pelear esto. Vamos a contestar todo. No puedes quitarnos lo que es nuestro por derecho». «Son bienvenidos a intentarlo», dije con calma, mi tono inquebrantable. «Pero deben saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Laura Harper es muy minuciosa, y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. No hay lagunas, Evelyn. No hay errores». Arthur se aseguró de eso. Daniel se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. «No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto?» «No te estoy haciendo nada, Daniel», dije, mi voz suave ahora, pero firme. «Solo me estoy negando a dejar que me lo hagas a mí. Esta es mi casa, mi negocio, mi vida. Y voy a protegerlo, tal como tu padre quería que lo hiciera». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me senté en el sillón de Arthur, el silencio de la casa envolviéndome como un abrazo. Por primera vez en semanas, sentí una claridad, una fuerza que no sabía que tenía. Arthur me había dado más que dinero. Me había dado la libertad de defenderme, de reclamar mi lugar en el mundo, y estaba decidida a honrar ese regalo. 6 meses después, estaba de pie en el porche de mi nueva cabaña, frente al mar en Outer Banks, Carolina del Norte, observando cómo el sol de la mañana pintaba rayas doradas sobre el Atlántico. Las olas chocaban contra las rocas de abajo, un sonido rítmico que se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos familiares y los sonidos de asentamiento de la vieja casa en Asheville. La cabaña era más pequeña, con solo 2 dormitorios y una sala de estar acogedora, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada detalle reflejaba mi gusto, algo que nunca había tenido la libertad de explorar completamente durante 34 años de matrimonio, llenos de compromisos. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más ofrecía opiniones. Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Los muebles eran una mezcla de piezas modernas y antigüedades que había encontrado en tiendas locales,
y las ventanas dejaban entrar la luz del océano, llenando el espacio de una calidez que nunca había sentido en la casa de Asheville. Sullivan Builders continuó prosperando bajo la gestión de Stephen Carter. Me llamaba todos los viernes por la tarde, su voz llena de entusiasmo mientras me actualizaba sobre los proyectos actuales. Una renovación de una casa victoriana en Biltmore Village, un nuevo edificio de oficinas en Hendersonville, una serie de cabañas en las montañas para un cliente recurrente. Las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta, y me aseguré de que cada centavo estuviera contabilizado, siguiendo el ejemplo de Arthur. Mantuve mi promesa de mantener el negocio exactamente como él lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices por la estabilidad. Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado para Arthur durante años, expresaron su gratitud por la continuidad, y Steven me aseguró que el equipo estaba comprometido a mantener la reputación de la empresa. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado, un regalo final de Arthur que Laura Harper encontró mientras organizaba los activos comerciales. Entre los documentos había una escritura de una propiedad en Outer Banks, comprada hace 3 años a través del fideicomiso. Junto a ella había una nota en la letra de Arthur. Para la jubilación de Beatriz, cuando esté lista para el aire del océano y sin más horarios que los suyos. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando leí esas palabras, pero también sentí una oleada de gratitud. Incluso en la muerte, Arthur seguía cuidándome, asegurándose de que tuviera un lugar al que llamar hogar, un lugar que reflejara mis sueños, no los de otra persona. Esa mañana era especial. Mi abogado, Robert Jenkins, vendría a las 10:00 para finalizar la última pieza de negocio de mi antigua vida. Daniel y Evelyn habían intentado, de hecho, impugnar los arreglos del fideicomiso, contratando a un costoso abogado especializado en leyes de ancianos y casos de explotación financiera. Habían argumentado que yo había manipulado a Arthur, que había abusado de su confianza, pero la investigación demostró que estaban equivocados. No solo todos los arreglos financieros de Arthur eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Daniel al negocio era aún mayor de lo que inicialmente se había calculado. Con intereses y penalizaciones, el total ascendía a poco más de $99,000. El timbre sonó exactamente a las 10 en Cuenuro. Robert Jenkins era un hombre preciso, siempre puntual, con un aire de profesionalismo que inspiraba confianza. Había estado representándome desde que comenzó todo este lío, y su competencia tranquila había sido invaluable durante los momentos más estresantes, especialmente cuando Daniel y Evelyn intentaron llevar el caso a los tribunales. «Buenos días, Beatriz», dijo Robert, acomodándose en la silla cómoda junto a la ventana, un sillón de mimbre con cojines blancos que había elegido porque me recordaba las tardes que Arthur y yo pasábamos en el porche de Asheville. «Tengo el acuerdo de liquidación final para que lo revises». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, un pequeño placer que había adoptado en mi nueva vida, y me senté frente a él, colocando la bandeja en la mesa entre nosotros. «¿Cómo tomaron los términos finales?», pregunté, mi tono ligero pero curioso. La expresión de Robert sugería una diversión contenida, sus ojos brillando con un toque de humor, también como cabría esperar. El abogado de Daniel pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, insistiendo en que eras una madre que estaba traicionando a su hijo por dinero. Pero al final, la ley es bastante clara sobre las obligaciones de deuda, y los documentos de Arthur eran impecables. Me entregó los documentos de liquidación, una pila gruesa de papeles legales que detallaban los términos finales. Después de 6 meses de disputas legales, Daniel y Evelyn habían acordado reconocer la deuda completa de $99,000 y establecer un plan de pago que les tomaría 9 años completar, asumiendo que nunca faltaran a un pago. Intentaron, una vez más, negociar una cláusula de perdón familiar, argumentando que, como familia, deberían estar exentos de la deuda. Robert había rechazado esa idea con una firmeza tranquila, recordándoles que la deuda era legalmente vinculante y que no había base para impugnarla. Daniel incluso se derrumbó en la reunión final, continuó Robert, su tono suavizándose ligeramente.
Dijo que estabas destruyendo tu relación con tu único hijo por dinero, que estabas eligiendo la riqueza sobre la familia. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, mi voz firme, aunque la acusación de Daniel me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Le recordé que estaba representando tus intereses financieros, no tus relaciones familiares, dijo Robert, su tono profesional pero con un toque de empatía. Aunque puede que haya mencionado que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. También señalé que los documentos de Arthur dejaban claro su intención de proteger tus intereses y que cualquier tribunal respetaría eso. El acuerdo también incluía una disposición que me satisfizo particularmente. Si Daniel y Evelyn incumplían con los pagos, el negocio podía embargar legalmente los salarios de Daniel y colocar gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que aseguraría que recibiera lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Saber esto me dio una sensación de seguridad, una certeza de que el legado de Arthur estaba a salvo. Hay una cosa más, dijo Robert, sacando un sobre separado de su maletín. Esto llegó para ti ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Daniel, garabateada con un bolígrafo azul que reconocí de su escritorio en casa. Dentro había una breve nota en papel sencillo. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo en esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Me tomó perder casi todo para ver cuánto di por sentado. Evelyn y yo estamos en terapia de pareja, y estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el calendario de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo. Daniel. Doblé la carta cuidadosamente y la puse a un lado, mi corazón dividido entre la tristeza y la resolución. La disculpa era genuina, podía sentirlo, pero también llegaba 6 meses tarde, motivada por las consecuencias de sus acciones, más que por un remordimiento genuino. Había querido creer que Daniel podría cambiar, que podría redimirse, pero el dolor de su traición aún era demasiado crudo, demasiado reciente. ¿Alguna respuesta que quieras que transmita?, preguntó Robert, sus ojos observándome con cuidado. No, dije, mi voz firme pero no cruel. Si Daniel quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, consistentemente y con el tiempo. No estoy lista para perdonar, no todavía, pero tampoco estoy cerrando la puerta para siempre. Robert asintió, su expresión mostrando respeto por mi decisión. Entiendo. Si cambias de opinión, sabes cómo contactarme. Después de que Robert se fue, tomé mi café al porche y volví a leer la carta de Daniel, el océano extendiéndose ante mí como un lienzo infinito de posibilidades. El duelo aún estaba allí, no solo por Arthur, sino por el hijo que pensé que había criado, por las relaciones familiares que creía que eran reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme defendido cuando importaba más. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi lugar en el mundo, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía quitármelo. Mi teléfono sonó esa tarde, interrumpiendo mis pensamientos mientras estaba sentada en el porche, observando un pelícano Samse en el agua, buscando su almuerzo. Era Stephen Carter, su voz cálida y familiar a través de la línea, con ese toque de entusiasmo que siempre parecía llevar consigo, incluso en los días más ocupados. Señora Sullivan, solo quería actualizarla sobre el proyecto de Biltmore Village, dijo Stephen, su tono lleno de orgullo. Terminamos la renovación de la casa victoriana antes de lo previsto, y el cliente está encantado. Dijo que nunca había visto una atención al detalle como la nuestra. Estamos recibiendo consultas de otros propietarios en el área ahora. Sonreí, sintiendo una calidez que no había sentido en meses. Ese es el legado de Arthur, Stephen, y el tuyo. Gracias por mantenerlo vivo. Oh, no es solo mío, respondió él rápidamente. Es suyo también, señora Sullivan. Ha estado tomando decisiones inteligentes, manteniendo todo en marcha. Arthur estaría orgulloso. La mención de Arthur trajo una punzada de dolor,
pero también una sensación de paz. Había pasado un año desde su muerte, y aunque el duelo nunca desaparecería por completo, había aprendido a llevarlo como una parte de mí, no como una carga que me definiera. Colgué con Steven y volví mi mirada al océano, dejando que el sonido de las olas lavara mis pensamientos. La cabaña en Outer Banks se había convertido en mi santuario, un lugar donde podía respirar, reflexionar y reconstruirme. Pero también sabía que mi viaje no terminaba aquí. Había encontrado una nueva misión. No solo proteger el legado de Arthur, sino construir sobre él, crear algo que reflejara quién era yo ahora. Esa tarde, me senté en mi pequeño escritorio en la sala, una pieza de madera recuperada que había encontrado en un mercado de antigüedades local. Abrí mi computadora portátil, una herramienta que apenas había tocado un año atrás, pero que ahora usaba con confianza gracias a las clases que tomé en el centro comunitario de Nags Head. Había comenzado a tomar notas sobre una idea que llevaba semanas dando vueltas en mi cabeza. Una fundación en honor a Arthur, dedicada a ayudar a mujeres mayores que enfrentaban situaciones similares a la mía. Mujeres que, tras una vida de sacrificio y amor, se encontraban repentinamente solas, enfrentando la pérdida de sus hogares o su seguridad financiera. Sullivan Builders podría ser el motor financiero, canalizando una parte de sus ganancias hacia becas, talleres de capacitación financiera y apoyo legal para aquellas que lo necesitaran. Llamé a Laura Harper esa misma semana para discutir la viabilidad de la idea. Su entusiasmo fue inmediato. «Beatriz, esto es brillante», dijo, su voz vibrante a través del teléfono. «No solo es factible, sino que encaja perfectamente con el espíritu de Arthur. Puedo ayudarte a establecer la estructura legal de la fundación, y estoy segura de que Steven estará encantado de dirigir proyectos comunitarios que la apoyen. Con su ayuda, comenzamos a delinear los detalles. La Fundación Sullivan se enfocaría en empoderar a mujeres mayores, ofreciendo talleres sobre planificación financiera, derechos legales y habilidades empresariales. También financiaríamos pequeñas renovaciones para mujeres que quisieran permanecer en sus hogares, asegurando que tuvieran espacios seguros y funcionales. Cada decisión que tomaba se sentía como un paso hacia adelante, no solo para mí, sino para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, descartadas por sus familias o por la sociedad. Mientras trabajaba en los planes de la fundación, también comencé a explorar mi nueva comunidad en Outer Banks. Me uní a un club de jardinería local, donde descubrí un amor por cultivar hierbas y flores nativas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer en Asheville. Las mujeres del club, muchas de ellas de mi edad, se convirtieron en amigas inesperadas, compartiendo historias de sus propias vidas, sus pérdidas y sus victorias. Una tarde, mientras plantábamos lavandas en el jardín comunitario, una de ellas, Clara, me miró con una sonrisa sabia. «Beatriz, tienes una chispa que no se apaga. Perder a tu esposo y enfrentar todo eso con tu familia. Y aquí estás, floreciendo como estas plantas». Sus palabras resonaron en mí, recordándome cuánto había cambiado en un año. Había pasado de ser una viuda despojada, al borde de perder todo, a una mujer que había reclamado su poder, su hogar y su propósito. La cabaña, el negocio, la fundación. Todo era parte de mi nueva misión, una vida que honraba el amor de Arthur y mi propia fuerza. Un año después, en una cálida mañana de julio, me encontraba de pie frente a una pequeña multitud en el centro comunitario de Nags Head. Habíamos organizado el evento inaugural de la Fundación Sullivan, un taller gratuito sobre planificación financiera para mujeres mayores. La sala estaba llena de rostros, algunos cansados, otros esperanzados, todos buscando respuestas a preguntas que yo misma había enfrentado. Laura estaba allí, sonriendo desde el fondo, mientras Steven y algunos de los trabajadores de Sullivan Builders ayudaban a instalar mesas y sillas. Habíamos transformado un proyecto de renovación pro bono para el centro comunitario en el lugar perfecto para nuestro evento, con paredes recién pintadas y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Mientras hablaba, compartiendo mi historia con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo, vi a una figura familiar en la puerta. Era Daniel,
Solo, su postura insegura, sus manos metidas en los bolsillos de sus jeans. No lo había visto desde la última audiencia en el tribunal, cuando firmamos el acuerdo de liquidación. Su cabello estaba más gris, sus hombros más encorvados, pero sus ojos tenían una suavidad que no había visto en años. No me acerqué a él inmediatamente. En cambio, terminé mi discurso, agradeciendo a todos por venir y animándolos a aprovechar los recursos que la fundación ofrecía. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Daniel se acercó lentamente, su expresión vacilante. «Mamá», dijo, su voz baja, casi un susurro. No sabía si debía venir, pero quería ver esto. Quería ver lo que has construido. Asentí, manteniendo mi postura firme pero abierta. Estoy contenta de que estés aquí, Daniel. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de asegurarme de que otras mujeres no tengan que pasar por lo que yo pasé. Él bajó la mirada, sus manos apretándose nerviosamente. He estado pensando mucho en lo que pasó, en lo que hice. Evelyn y yo nos separamos hace unos meses. Ella no podía manejar la presión de la deuda, y yo no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Estoy trabajando duro, mamá. Pago cada mes, a tiempo, y estoy tratando de ser mejor. No dije nada por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Había esperado este momento, una disculpa genuina, pero sabía que el perdón no era algo que pudiera ofrecer de inmediato. El dolor de su traición aún estaba allí, aunque suavizado por el tiempo y mi propio crecimiento. Te agradezco que me lo digas, Daniel, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. Pero reconstruir la confianza lleva tiempo. Estoy orgullosa de que estés cumpliendo con tus pagos, de que estés intentando cambiar. Pero no estoy lista para fingir que todo está olvidado. Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy tratando. Y estoy orgulloso de ti, mamá. Papá estaría tan orgulloso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza para nuestra relación. No porque estuviera lista para perdonarlo, sino porque podía ver que estaba dando pasos, aunque pequeños, hacia la redención. Tal vez algún día podamos hablar más, dije, mi tono suavizándose ligeramente. Pero por ahora, tengo trabajo que hacer aquí. Daniel asintió, retrocediendo hacia la puerta. Estaré en contacto, mamá, si me lo permites. Siempre que sea en tus propios términos, Daniel, respondí, mi voz firme pero no cruel. No como una obligación, sino como una elección. Cuando se fue, me volví hacia la sala, donde las mujeres estaban participando en talleres, riendo, compartiendo historias, encontrando fuerza en la comunidad. Esta era mi nueva misión. No solo sobrevivir, sino prosperar, ayudar a otros a hacer lo mismo, y honrar el legado de Arthur mientras construía el mío propio. La cabaña en Outer Banks, el negocio, la fundación, todo era parte de una vida que había reclamado para mí misma. Una vida que era mía por derecho. Mientras el sol se ponía sobre el océano esa noche, me senté en mi porche, una taza de té en la mano, el sonido de las olas llenando el aire. La carta de Arthur, encontrada con la escritura de la cabaña, estaba enmarcada en mi sala, un recordatorio constante de su amor y su fe en mí. Para la jubilación de Beatriz, cuando esté lista para el aire del océano y sin más horarios que los suyos. Había encontrado ese aire, ese tiempo, y con él una fuerza que nunca supe que tenía. La historia de mi duelo se había convertido en una historia de renacimiento, no solo para mí, sino para todas las mujeres que tocaría la Fundación Sullivan. Y mientras miraba las estrellas emergiendo sobre el Atlántico, supe que Arthur estaba conmigo, no solo en los recuerdos, sino en la fuerza que me había dado para seguir adelante, para construir, para vivir.